Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. 74 señales del Mesías. Esta es la situación actual. A quienes no son religiosos les resulta difícil de comprender, pero la mayoría de las grandes religiones del mundo buscan un Mesías, una figura importante, generalmente un hombre, que venga, salve al mundo de la destrucción, instaure su religión a nivel mundial y traiga paz y su tipo de moralidad a la humanidad. A continuación presentamos algunas, no todas, de las religiones más conocidas y sus figuras mesiánicas. Judaísmo comenzó a buscar al Mesías, Mosaic, en el siglo VI a.C., hace unos 3000 años. Judaísmo hasídico, Chabad Lubavitch, buscando al último Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, desde el siglo XVIII después de Cristo, hace 224 años. El Islam, buscando al Mahdi desde el siglo VII después de Cristo, hace 1324 años. Islam chiita, el duodecimano, buscando al duodecimano imán Muhammad el Mahad desde el año 874 después de Cristo, hace 1500 años. Islam ismaelita, buscando al Caim o Mahdi desde el siglo VIII después de Cristo, hace 1224 años. El Islam Ahmadiyya, buscando a Mirza Ghulam Ahmad desde hace 133 años. Budismo, buscando al Buda Maitreya desde el siglo III a.C., hace 2324 años. El hinduismo, buscando a Kalki, al 10º y último avatar del Vishnu desde el siglo V después de Cristo, hace 1524 años. Vaishnavismo hindú o Hare Krishna, buscando a Kantanya Mahaprabhu, un avatar de Krishna desde el siglo XV después de Cristo, hace 524 años. El sikhismo, secta Namdari, buscando el Sadguru, una encarnación de Guru Nanak o Guru Gobind Singh, desde el siglo XIX, hace 120 años. El Bahá'í, buscando a Bahá'u'lláh, el prometido, anunciado por religiones pasadas desde el siglo XIX después de Cristo, hace 124 años. El cristianismo también tiene un Mesías, Jesucristo, del siglo I después de Cristo, hace 2400 años, sin contar las predicciones basadas en las escrituras hebreas de hace más de 3000 años, que ya vino a la tierra una vez y regresará una segunda vez en el futuro. Discusión. Existen diversas maneras en que una persona pueda ser considerada el Mesías. La mayoría implica realizar algún acto milagroso o sobrenatural que valide su pretensión. Claro que, como intérprete de la Biblia, no voy a enseñar lo que declaran otras escrituras religiosas. La Biblia proporciona versículos que sirven para determinar quién puede ser el Mesías. Aquí les presento algunos de ellos. Génesis 3:15. Debe haber un ser humano nacido de mujer que aplaste la cabeza de la serpiente. La serpiente es la metáfora bíblica de Satanás o el diablo. Génesis 12:3. Debe tener a Abraham como su antepasado. Génesis 49:10. Debe ser de la línea de la tribu de Judá. En 2 de Samuel 7:12-13, el rey David debe ser su antepasado. En Deuteronomio 18:15, debe ser un profeta semejante a Moisés. En el Salmo 22:16, debe ser crucificado con las manos y los pies traspasados. Véase la traducción de la Septuaginta. En el Salmo 16:10 dice, no debe corromperse después de la muerte. En Miqueas 5:2, debe nacer en la ciudad de Belén. En Isaías 7:14, su madre humana debe ser virgen. Véase la traducción de la Septuaginta. En Isaías 11:2, el Espíritu Santo de Dios debe capacitarlo para hablar. En Isaías 42:6, el ministerio de Mesías debe extenderse más allá de la nación de Israel. En Isaías 53:5, debe morir por los pecados de otros.
En Daniel 7, 13 a 14 debe gobernar un reino que jamás será destruido. En Zacarías 9, 9 debe llegar a Jerusalén montado en un asno. Y en Zacarías 11, del 12 al 13, debe ser traicionado por 30 piezas de plata. Por falta de espacio, no he incluido el texto de todas estas profecías sobre el Mesías judío cristiano. Cabe destacar que la Septuaginta de las Escrituras hebreas se tradujo entre los siglos III y II antes de Cristo en Alejandría, Egipto. Fue una traducción realizada por 70 eruditos judíos que tradujeron el texto masorético hebreo al griego. Esta traducción se produjo entre 100 y 200 años antes del nacimiento de Jesús y a menudo se la considera más explícitamente mesiánica que el hebreo original. Por ejemplo, el pasaje de Isaías 7:14 en hebreo utiliza la palabra alma, mujer joven, para describir a quien da a luz al Mesías. La Septuaginta utiliza la palabra partenos, par, nariz delgada, que en el griego significa virgen en su traducción. Estos eruditos judíos pensaron que el significado previsto del texto masorético no era que el Mesías nacería de una mujer joven. Eso no sería extraordinario, sino que el Mesías nacería de una virgen. Los cristianos y los judíos creyentes en Jesús, dispersos por todo el mundo romano, solían usar la Septuaginta como traducción de la Biblia, por lo que algunos de los textos mencionados anteriormente se basan más en la Septuaginta que en la versión masorética. En resumen, el Mesías, Mashiach, del judaísmo tradicional, es un único Mesías que como líder político restaurará a Israel, reconstruirá el templo, reunirá al pueblo judío y establecerá la paz mundial. Pero, según las escrituras hebreas, los primeros cristianos creían que éstas anunciaban a dos Mesías, una persona justa que sufre y muere para salvar a la gente de sus pecados y del juicio de Dios, y una persona resucitada que regresará a la tierra como un rey sobrenatural y conquistador e impone su paz y su gobierno al mundo. La mayoría de los Mesías de otras religiones coinciden con las ideas judías cristianas del segundo Mesías. Estos Mesías suelen ser personas con poderes sobrenaturales que obligan al mundo a aceptar su liderazgo y el gobierno que imponen a las naciones. Lo interesante del Mesías judío cristiano es que su autenticidad no se limita al poder sobrenatural, sino que debe cumplir con todos los requisitos bíblicos necesarios para ser considerado genuino. En otras palabras, el mero hecho de que alguien posea poderes sobrenaturales no lo convierte automáticamente en el verdadero Mesías. La Biblia contempla la posibilidad de que un falso Mesías posea poderes sobrenaturales. Sin embargo, para ser reconocido como el verdadero Mesías enviado por Dios, también debe cumplir con los requisitos de los textos citados, entre otros. Si eres ateo y crees que actualmente no hay pruebas suficientes para creer en Dios y en Jesús, tienes que explicar cómo se cumplieron muchas profecías por medio de Jesús, a pesar de que fueron escritas a lo largo de muchas generaciones por muchos autores que a menudo no se conocían entre sí y cuyos escritos estuvieron separados de otros por cientos, si no miles de años. La mayoría de los no creyentes simplemente no se toman la molestia de identificar las profecías bíblicas en el texto bíblico, verificar cuándo y dónde las cumplió Jesús. Al judaísmo les resulta difícil aceptar que sus propias escrituras predigan un Mesías, pero dos venidas a la tierra, una como siervo sufriente y otra como rey conquistador. Otras religiones mencionadas al comienzo de este podcast consideran que la idea de que un Mesías deba morir como pago a Dios por los pecados del mundo es un concepto innecesario. Bardo Biblia presenta lo que la Biblia enseña sobre un tema. No pretende convencerte de ninguna religión. El podcast de Bardo Biblia es informativo. Hablamos de lo que la literatura bíblica realmente afirma, las ideas y conceptos que presenta, porque la mayoría de la gente nunca ha profundizado en los pensamientos bíblicos. Decide si estás de acuerdo o no con los pronunciamientos de la Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios,
al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.